Bienvenidos nuevamente a su curso de mate con el profe Wilter Robert. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de mucha importancia, sistemas de coordenadas en el plano, especialmente para los estudiantes de la educación general básica, superior y bachillerato. El primer plano que vamos a conocer sería el plano rectangular o plano cartesiano, llamado así en honor a su creador, René Descartes. Consiste en dividir el plano en 4 cuadrantes a través de dos rectas numéricas perpendiculares que se intersectan, y allí donde se intersectan se llama origen. Como vemos en la pantalla, aquí se encuentra el origen donde se intersectan las dos líneas o rectas numéricas. La horizontal, llamada eje de las X o también eje de las abscisas, como vemos, tiene para el lado positivo los números, para el lado derecho los números positivos y para el lado izquierdo los números negativos. En cambio, el eje Y, llamado también eje de las ordenadas, los números positivos se ubicarán hacia arriba y los negativos hacia abajo. Para ubicar un punto en un plano rectangular, ese punto queda determinado por un par de números ordenados que serían X y Y. Es decir, necesitamos dos números para poder graficar un punto en el plano cartesiano. Veamos unos ejemplos. Aquí tenemos un plano cartesiano. Vamos a graficar el punto A. Como vemos en pantalla, el punto A tiene como coordenadas 5 positivo para X, 2 positivo para Y. Entonces, habíamos dicho que los positivos para X son hacia la derecha, el número 5 está aquí, y los positivos para la Y serían hacia arriba. Avanzamos hasta donde se encuentra el número 2. El punto donde se intersectan estas dos coordenadas está aquí. Ahí se grafica el punto A. Muy fácil, ¿verdad? Vamos con otro. El punto B. La coordenada en X es menos 4. Por lo tanto, el negativo para X es hacia la izquierda. Menos 4 está aquí. Y para la Y, 3 positivo. ¿Hacia dónde son los positivos de Y? Hacia arriba. Ahí está ubicado el punto B. Y así fácilmente se ubica el punto. Trazamos una línea desde el origen hasta donde se encuentra el punto y ahí hemos graficado un punto en el plano y su línea que la representa. Finalmente, el punto C estará ubicado en las coordenadas 1 para X, 1 positivo, que está aquí, y menos 1 para Y. En este caso, hacia abajo están las negativas de Y. Entonces ese punto va a estar ubicado aquí. Aquí veamos efectivamente. Ahí se encuentra el punto C. La línea que estamos graficando es una introducción al gráfico de vectores, ¿sí? A través de unas coordenadas. En este caso, coordenadas rectangulares. Muy importante, hay que recordar que el primer número o la primer coordenada que aparece ahí en cada punto representa a X y la segunda coordenada representa a Y. Algunos estudiantes se confunden en eso y al momento de graficar pues les sale el gráfico al revés. Vamos a hablar ahora sobre el plano polar. Es otra forma de graficar puntos y vectores en un plano, pero para esto necesitamos un plano polar. Un plano polar simplemente se forma con una línea horizontal que divide el plano en dos polos, polo norte y polo sur, y donde para graficar un punto, como dice la teoría, necesito un par ordenado, pero en este caso no es ni X ni Y, es R y un ángulo. ¿Y qué es R? Es el radio vector, y representa la distancia positiva del origen al punto. ¿Vemos? La distancia desde el origen, que está representado aquí,
hacia el punto. ¿Y cómo sabemos dónde se encuentra ubicado ese punto? Solo tenemos la distancia de la medida. Para eso tenemos el otro par ordenado, el otro elemento del par ordenado, que es el ángulo. El ángulo polar se llama, se mide desde el eje polar, o sea, desde el eje que habíamos trazado, el eje horizontal, donde arrancamos de 0 grados. Esta medida la podemos hacer con un graduador o un transformador, como se llaman. Entonces, medimos desde 0 hasta donde se encuentra el radio vector, y esa es la medida del ángulo. También es muy importante recordar que esa medida debemos hacerla en sentido antihorario, como lo ven en la figura o en la pantalla. Esto se observará mejor a través de ejemplos. Vamos a graficar en un plano polar. Miren, yo les dije hace un momento que solo necesitábamos el eje X. Sin embargo, podemos utilizar también la línea vertical como una línea imaginaria, porque eso nos va a ayudar a representar más precisamente o más efectivamente un punto, ¿sí? Pero la importante en este plano polar es el eje horizontal, que en este caso se llama eje polar. El otro, digamos que es imaginario, que se encuentra graficado. El punto A, en este caso, necesito dos coordenadas, ¿verdad? Necesito el radio vector, en este caso mide 5 centímetros, ahí se encuentra. ¿Y por qué está ubicado ahí? Porque el otro elemento de la coordenada dice que está a 120 grados. Entonces, como les decía, a partir de la línea horizontal yo debo medir 120 grados y allí grafico la línea. Justo donde están los 120 grados debo graficar la línea que mide 5 centímetros. ¿Ok? Esa es la manera de graficar un punto en un plano polar. Veamos otro ejemplo. El punto B está ubicado, tiene un radio vector de 2 centímetros y está a 330 grados. Observen la pantalla. Están con líneas rojas representado el punto B. ¿Por qué se encuentra allí en un cuarto cuadrante? Porque mide 330 grados. Si ustedes tienen el graduador, deben medir 330 grados. Y otra forma de hacerlo, y para eso les decía hace un momento que utilizamos el eje Y, que en este caso es imaginario, porque sabemos que cada cuadrante tiene 90 grados. Entonces, hasta aquí hay 180, más 90, 270, y 270 para llegar a 330, lo que hacen falta son 60 grados. Así que a través de un graduador sí podemos graficar este punto de 330 grados simplemente sumando lo que mide cada cuadrante. Por eso se utiliza de esa manera el representar como línea imaginaria el eje vertical. Como les decía, nos ayuda al gráfico. Veamos el punto C, que está con amarillo en la pantalla. Tiene un radio vector de 4 centímetros y está ubicado a 45 grados. Entonces, a los 45 grados, arrancando desde aquí de 0, está aquí el punto. Y como debe medir 4 centímetros, trazamos la línea y este punto se encontrará acá arriba. Fácil, ¿verdad? Ese es el plano polar. También necesita dos coordenadas para graficar puntos. Finalmente vamos a conocer otro plano, el plano geográfico. Como su nombre lo dice, divide el plano en los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Y para poder graficar un punto en este plano, de igual forma necesito un par ordenado, en donde R nuevamente representa la medida o la distancia en positivo desde el punto de origen hasta donde se encuentra el vector. Y el rumbo, vamos a ver qué significa rumbo. Representa la dirección medida a partir del norte o del sur.
formando un ángulo agudo con la posición este u oeste. Esto, para entenderlo mejor, lo vamos a hacer con un ejemplo. Siempre la práctica nos ayuda a entender. Recuerden, este es un plano geográfico. Para graficar un punto, ahí tenemos, punto A está ubicado a 10 metros, que representa la distancia desde el punto de origen, aquí, hasta donde se encuentra el punto que vamos a graficar. ¿Y por qué se encuentra ubicado aquí? Porque la coordenada dice que parte desde el sur, miren, hacia el oeste. Entonces nos ubicamos en el sur, aquí. Podemos subir al este o hacia el oeste. En este caso me indica que debe subir 40 grados hacia el oeste. Y ahí tenemos, desde el sur sube 40 grados hacia el oeste. Entonces allí yo mido los 40 grados y trazo la línea que mida 10 metros. Claro, en este momento lo hemos hecho a escala. No podríamos graficar 10 metros aquí en pantalla, pero lo hemos hecho a una escala menor. Veamos otro punto. El punto B está ubicado, miren, veamos primero la coordenada. Está ubicado desde el norte, está acá arriba, desde el norte. Cae 30 grados hacia el este, por lo tanto empieza a caer hacia la derecha. ¿Y cuánto cae? 30 grados. Por eso se grafica allí, en el primer cuadrante. Repito, tiene una medida de 5 metros, que también lo hemos hecho a escala, pero parte desde el norte hacia el este, cae 30 grados. Ahí es donde debo yo medir 30 grados, desde el norte hacia el este. Ahí encontramos el punto B, estaría ubicado por aquí aproximadamente. Veamos un último ejemplo, el punto C. Tiene una medida de 4 metros y parte desde el sur, que está acá, hacia el este. En este caso sube hacia la derecha, miren. Y entonces se encuentra ubicado allí. Sur, 20 grados hacia el este y mide 4 metros, que también está a escala. Muy fácil, ¿verdad? Plano rectangular, plano polar y plano geográfico. Espero les haya gustado y esté entendido el tema.